¿Qué tal, Tremaníacos? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos de resaca del Campeonato del Mundo Ironman de Niza y vamos a compartirla con vosotros, con dos de los más frikis del lugar, Gonzalo Fuentes y Roger Mañá. Vamos a desgranar todo lo que se vivió el domingo en la ciudad francesa, en la que vivimos uno de los campeonatos del mundo más espectaculares que recordamos los que estamos desde muy atrás. Si te interesa lo que vamos a decir, que estoy convencido que sí, quédate, que arrancamos. Be quiet, they usually say, do this, do that, grow up, be nice and behave. But I've never wanted to be like them. Pues ya estamos aquí. Julen Díez alargando sus vacaciones, su estancia en el Challenge Almere, hay que felicitarle. Creo que el 18 quedó nuestro compi, ¿no? En el campeonato del mundo de Europa de larga distancia. De Europa, sí. Europa, con ese top 10 para Mikel Ugarte. Bueno, se merece el descanso Julen. Y chicos, menudo domingo pasamos de por la mañana. Ya os avanzo que no vamos a hacer la crónica de la carrera porque ya lo habéis podido ver. Tenéis ahí material de sobra en Triates en Red, artículos, vídeos, etcétera, etcétera. Pero vamos un poco a lo que nos gusta, ¿no? Al cuñadismo post-carrera, Roger. De entrada, un resumen rápido. Si le tuvieras que poner un titular a lo que vimos ayer por la mañana, ¿cuál sería el tuyo? De locos. O sea, ya se auguraba que iba a ser el campeonato del mundo con más nivel y que iba a haber espectáculo, pero es que nunca te esperas una carrera así. O sea, la imagen de 5 tíos corriendo en abanico en un maratón es simplemente de locos y yo creo que le ha dado la entidad a quizás pues la gente que, bueno, los más puristas, que obviamente pues todos nos gusta Hawái y queremos que el mundial esté ahí, pero carrerones como de ayer te hacen ver de otra perspectiva y decir, joder, que este deporte cambia cada año. Ya lo puso Leilo. Muy bien, con ese de Lolos de Roger Mañá nos quedamos con su titular y por sería el de mi tocayo, Gonzalo, ¿no? Lo he pensado mientras hablaba Ruyer, pero no sé, el método noruego funciona. Ha vuelto... Bueno, ahora han empezado a autoentrenarse, ¿no? Este año y triplete. Igual el problema era el entrenador anterior. Igual les va mejor así. Podría ser, ¿por qué no? Pero bueno, vaya, lo que sí que está claro que no es declaraciones... Bueno, hoy en la Normalmente Ironman después del campeonato del mundo reúne a los mejores de la carrera y Lailo ha dicho que hay un nuevo vagón en el tren noruego. Y esto de nuevo nos hace pensar lo que hemos hablado antes, off the record, antes de empezar a grabar, que, vamos, ninguno de nosotros, ni Julen, y absolutamente creo que ninguno de los que han participado en el concurso de la porra, que creo que al final entre todas las plataformas ha llegado a más de 150 participaciones, con lo cual muchísimas gracias a todos por intentarlo, pero nadie ha cerrado ese podio y es un poco lo que marcaba Roger, ¿no? Que todo podía pasar, pero lo de Stores no lo habíamos venir, Roger. No, para nada, para nada. O sea, es que al final hay mucha gente que, bueno, hay mucho ruido y hay mucha gente que, pues obviamente sabe que no llega en su mejor momento de forma, entonces aprovecha el hype previo para colocarse en el punto de mira, pero luego la carrera te pone en tu sitio y está claro que esos tres llegaban como misiles, porque es que, o sea, es otro nivel, tanto la performance de Storms de pegarse un maratón sub 2:30 con un recorrido así de bici, como lo de Iden y Blumenfeld atacándose, como comentaba Gonzalo antes, a 3:20 en plena maratón. No tiene sentido. Ajá, Fuentes que salvó los muebles porque en un momento en el que no se había mencionado a Casper Stors entre los posibles outsiders, los posibles favoritos, Fuentes ahí dijo, ¿no has puesto Stors? Y eso está grabado ahí en el podcast. Así algo te hacía pensar que igual Stors podía estar ahí en los puestos de honor, ¿no? Sí, no sé si logramos en el podcast o fue fuera de cámaras, entonces no podemos comprobarlo. Haz que hablamos de MSA. Pero, Hay que grabarlo todo a partir de ahora. pero a ver, Stones había hecho tercero en Frankfurt con un maratón ya muy bueno en los 35 y hablaban de que los tres noruegos estaban muy en forma, entonces verdad que al menos favorito los tres, pero bueno, yo le veía opciones de un top 5, un podium, pero no me esperaba que pudiera ganar la carrera tampoco.
Y es curioso que Storrs tiene la foto buena tanto en las series mundiales de Bermudas cuando hicieron el triplete, como aquí con el triplete tiene la foto ganando la carrera, la tiene las dos veces. Ya ves. Siendo el que menos palmares tiene de los tres, pero ha ganado las dos carreras. Eh, tiene las fotos ahí para marcar bien. Pues un poquito vamos a reflejar eso, ¿no? Los datos más curiosos y las estadísticas y luego, evidentemente, pues lo que decíamos, ¿no? Hacer un poco de cuñadismo, que es lo que estamos. Y empezamos, si os parece, un poco por el sector de natación. O sea, un poquito así en el orden de carrera, en el sector de natación que sí que habíamos mencionado quién podía estar adelante. Y ahí sí que más o menos lo clavamos. Fue con Jonas Schomburg, pero ojo, 45-12. Vosotros que tenéis más, no, ya sé que ninguno de vosotros sois grandes nadadores, pero igualmente podéis haceros a la idea de lo que es esa 45-12 que tenemos en 45 minutos. Tenemos hasta el top 5, hasta Blumenfeld, que entró en 46, que entró poco menos de un minuto, pero tenemos en eso, en un gap de un minuto a los 7 primeros, entre 45 y 46 minutos en una natación, que digamos que... Es a 1:12. A 1:12. Sí. A ver, 45 minutos ya hacemos, ¿no? Al paso del 3000 o así. Sí, claro, así es. Ya- Más luego nos faltan los 800 estos. Yo tenía la duda y he bicheado algunos de los Strava de los nadadores, tanto de grupos de edad como de los pros, y sí, más o menos salían, evidentemente, entre 3.700 y 4. Y he visto un compañero mío pobre que se fue en Niza a los 4.300 en un campeonato del mundo. Esa es la excusa que ha puesto para no ganar a los noruegos. Pero básicamente es un ritmo muy rápido y hace tiempo que vamos diciendo que antes la natación era un trámite, pero ahora hace tiempo que dejó de serlo. Y prueba de ello es los prácticamente 3 minutos que perdió Sam Laidlow. Hoy nos hemos enterado, ayer por la tarde-noche nos enteramos que Laidlow se detuvo porque le habían dado rampas en los isquios, que a mí me parece que a una performance, un nivel de preparación tan extrema como un campeonato del mundo Ironman, además estando los favoritos, me sorprende mucho que Laidlow tuviera calambres. Pues bien, no sé, es algo que no se explica, ¿no? Bueno, tienes el ejemplo de Marquardt, que también sufría de calambres, tanto en la natación como en la T1, y es verdad que, bueno, Laylow es un tío más alto, más fino, pero aún así a veces, mira, es que es una, como tú has dicho, es una preparación para un solo día muy extrema y nunca sabes, pues, al final cómo va a responder al cuerpo. Es muy temprano por la mañana, le pides a lo mejor de repente mucho gas porque está claro que se sale muy rápido. Si se saca 1:12 de media, pues podéis imaginar de a cuánto se va el primer 1000, el primer 300. Eso es de locos. Entonces, pues un día te puede pillar así un poco descolocado y por ahí te pillan rampas donde menos te lo esperas. Lo que tengo claro es que las próximas semanas creo que todos los medios de comunicación o todas las revistas especiales vamos a empezar de cómo evitar los calambres en competición, porque creo que va a colación, ahora vamos a estar dándole vueltas al por qué pasa, evidentemente, que le pase a un popular e inexperto, etcétera, etcétera, pero que le pase a esta gente, con un tío que es campeón del mundo. A mí me sorprendió, o sea, yo no sabía bien qué le pasaba en el agua, las imágenes evidentemente en el momento no se vio, luego hicieron como algún recap de lo sucedido. Luego pues las conjeturas de los grupos de WhatsApp, que si le han dado un golpe, que se ha perdido las gafas, bueno, hay un montón de conjeturas y finalmente pues eso, una explicación que quizás es la que a mí no me pasó por la cabeza en toda esa mañana, que podrían ser unos calambres. Y bueno, dentro de esta natación yo creo que es interesante completar, luego hablaremos de Antonio Benito, pero me gustó mucho también cómo Antonio Benito ha demostrado tener un nivel para estar nadando ahí adelante. Yo, honestamente, me alegro un montón de que veamos que en ese sector Antonio Benito es muy competitivo, Gonzalo. Sí, ya lleva desde que está corriendo las T100 saliendo su primer grupo de delante y en esta carrera fue muy rápido porque desde el principio empezó Jamie Riddle tirando a tope hasta que cuando llevaba, no sé, 700, 800 metros se paró, se puso a nadar a espalda y dejó pasar a Schomburg y Salvisberg para no tirar él todo el rato. Y les costó mucho romper el grupo. Hasta mitad de la natación no se pudieron escapar. Y bueno, Antonio Benito fue uno de los que pudo meterse ahí. Que eso al final te da, parece que no, pero ese minuto que sacas respecto a Blumenfeld y esta gente, te da ese margen de que, oye, los primeros kilómetros
vas a salir a tope igual, pero puedes perder un minuto para cuando te cojan y ya estás con ellos. Entonces es un margen, de lo contrario, si sales con ellos o a 2 minutos, como salió Patrick Lance, no tienes ya ningún margen, tienes que ir todo el rato a tope y todo lo que pierdas ya vas yendo para atrás. Entonces, tener una natación como la de Benito es una gran ventaja. Ajá. Y luego muy buena natación también la de Montraveta, que comentamos el día anterior las opciones que tenía y consiguió salir en el grupo de los ciclistas buenos con Cameron Burke, Chevalier, Skipper, Sam Long, luego Marquardt, que después de los calambres que tuvo acabó también en ese grupo de bici con ellos, remontando, y dejó atrás pues a Bart Ehrnutz y al noruego Breivol y hasta Cooper, con los tres que no cogieron grupo y eso salieron ya casi a 11 minutos. La natación de Montraveta fue muy, muy buena. Sí, pues efectivamente, pues ese es el parcial. Quizás estas son las anécdotas que se vivieron así. También es una natación que sin pena ni gloria, bueno, una natación muy rápida, con esas, bueno, con esos puntos a destacar de los calambres de Lailo y la muy buena natación de Antonio Benito y para sorpresa de todos, agradable sorpresa que Benito saliera, ay, que Benito, que Jordi, que Montraveta saliera en ese grupo. Luego nos vamos al sector ciclista. Aquí pasó de todo, o sea, aquí yo donde más me divertí el rato. Luego reconozco que luego salí un par de horas en bici bueno, pues para mantener mi performance de cara a la maratón de Valencia y estuve un poco desconectado, pero el rato que vi tuvimos una bici marcada por las remontadas y por las explosiones, como suele pasar en todos los campeonatos del mundo, pero quizá para mí hay un momento, lo quiero marcar, hemos hablado de Montraveta, yo lo copié y se lo envié a Jordi, lo compartimos en el grupo, ese momentazo con el que nos quedamos, que luego a la postre pues no sirvió para mucho, pero la lijata de Jordi Montraveta a Patrick Lange, que la comentamos, porque bueno, Jordi lo hizo bien, pero Patrick Lange lo pasó un rato mal en bici, Roger? Bueno, es que estaba claro, o sea, es que el nivel que se necesita ahora mismo para estar entre, pues imaginaros, Jordi, luego con el pedazo maratón que hizo, estamos hablando de los 20 mejores del mundo, pues son gente que tiene nivel de ciclista profesional, básicamente. Entonces, si vas un poco justillo, no te puedes esconder. Y más cuando vas, pues yo qué sé, en el caso de Lance, vas a ir con una cámara todo el rato, no te puedes permitir el lujo de que te vean rateando y, como he dicho, pues al final no es un circuito que no da mucho para eso, porque más o menos vas en subida todo el rato, aunque no sea una subida muy dura y por ahí pues el beneficio del drafting es menor. Bueno, tengo pendiente, hablé con Montre por la noche, hemos quedado que lo tendremos aquí de tertuliano la semana que viene o cuando él encaje las agendas, con lo cual nos lo explicará de primera persona, pero Fuentes le debe pasar por la cabeza a un Jordi Montraveta, que luego hablaremos un poco más en detalle de los españoles, pero alguien que siempre está trabajando en la sombra, que no hace mucho ruido y que luego hace lo que hace, en plan, hostia, es que tengo a Langui aquí, le estoy adelantando. Imagino que para él es un auténtico regalo, o crees que era lo previsible? No, hombre, yo creo que él no se esperaría adelantar a Langenbici, pero Pero la idea no es que lo adelantara, es cómo lo adelanta en ese momento. Sí. O sea, porque es una alizada en toda la isla. Y falta pegar el culo. Espabila, chato. pero ya debía de ir flipando un rato porque iba rodeado de Cameron Burke, Sam Long, Chevalier, Skipper, iba con todos esos en bici. Entonces, yo ya, vamos, si veo a uno de esos cerca, ya, ya estaría contentísimo para el resto de la carrera y Montraveta iba siguiendo a ellos y bueno, fueron remontando mucho y la lijada fue para guardársela. No, yo se la envié a él y luego la publiqué en mi red social, en Instagram, en plan con una pequeña broma. La verdad es que creo que mira que mi perfil de Instagram es algo que está más dejado que otra cosa, pero bueno, me hizo gracia subirla y creo que es la historia con más interacciones que he tenido en mi, en mi vida. Con lo cual a la gente le hizo gracia y creo que todo el mundo le ilusionó que eso sucediera, porque bueno, yo creo que Jordi Montraveta es un tío que a pesar de que no es muy mediático, creo que sí que se ha ganado el cariño de todos y creo que todos nos alegramos de ese momento y la carrera que hizo. Dicho esto, un poco la carrera estuvo marcada por eso, ¿no? Idas, venidas, gente que la apretaba más, menos, y sobre todo para mí, a la postre, después del circuito,
el despliegue que hizo Sam Laidlow para tener que remontar todo lo que traía desde atrás de la bici. No sé si se bajó en primer lugar, ahora no recuerdo, sí, ¿no? El segundo. Y el primero. Pero bueno, que Sam Laidlow completó el circuito, el Ironman de Niza, haciendo evidentemente récord de ese circuito en 4:29:29. O sea, una vez más demuestra que en ciclismo probablemente sean los que pocos rivales tienen, ¿no? Hombre, a Patrick Lang también le pegó una pasada nada más empezar, que vamos, lo dejó temblando. Y luego yo estuve viendo cuando llegaban al kilómetro 26, que pasaban por un pueblo, se hace también hasta el 70.3 es el mismo recorrido. Había un paso de chip ahí y miré el tiempo de Van Riel comparándolo con el 73 de Niza y había llegado a ese punto 20 segundos más rápido que cuando llegó liderando la carrera el 70.3. Así que imagínate cómo habían salido. Y van, es que se va a un ritmo ya en distancia Ironman que es como era un 73 pero más largo. Hace tiempo que se me diciendo, ¿sabes? Al final yo creo alguna charla que hemos tenido con Roger, alguna entrevista, que al final lo que antes era el ritmo T100, que decíamos, bueno, T100 son 60 kilómetros, esto ya lo han exportado a la larga distancia, pero bueno, es que si hablamos de ese récord y esa performance de Sam Laidlow con 4:29:29 en el top, hablando del top 10, rozando 4:30 tenemos a Gustav Iden con 4:30:17, o sea que ojo, Nick Thompson 4:30:40, y o sea que hay más gente que está rozando las 4 horas 30, no es uno, ¿eh? Y por ejemplo Patrick Lange, que fue remontando posiciones también finalmente, bueno, en bici tuvo sus problemas, 4 horas 50, o sea, le metió 20 minutazos el señor Laidlow al señor Lange, para que tengáis no vosotros, que lo sé que lo sabéis, pero la gente que no está viendo, no está escuchando, para que tengáis una idea de lo que es 20 minutos entre el Sam Laidlow y Patrick Lange en la bici. No es que Lange lo hiciera mal, es que Laidlow literalmente voló. Y luego uno que a mí personalmente en bici esperaba algo más de él, que es Marquardt. Tú, Roger, que has tenido tangencialmente relación con él, ¿crees que podía dar más de sí en la bici? ¿Se reservó? O bueno, quizá mis expectativas eran muy altas. A ver, es un tío muy calculador, que tenía estudiado el circuito, pero luego tuvo problemas de rampas, como hemos dicho, y las rampas se le alargaron los calambres durante la bici, ha comentado él. Entonces, en un circuito donde quizás tienes que ir, pues esto, pues las subidas tienes que ir en una posición que es, digamos, incómoda, porque al final para escalar la bici de triatlón, cualquiera que se haya subido a una cabra sabrá que no es lo más cómodo del mundo. Al final vas sentado en la punta del sillín, vas muy cerrado de ángulo de cadera, y eso al final pues compromete mucho la zona de la cadena posterior. Y bueno, pues al final él lo terminó pues pagando durante la parte inicial, y yo creo que ahí al final es un poco donde habéis comentado que se decidía un poco todo, que se metía mucho gas y bueno, se juntaban o no los grupos, y si no estabas ahí en la pomada, pues te tocaba remar en solitario. Ya, pero yo os voy a llevar la contraria con Marquardt, porque en el primer paso de Chip se quedó ya con Cameron Burff y compañía. Perdió 5 minutos con los calambres nada más empezar. Y después tuvo una caída en bici, que él mismo ha puesto en redes también. Llegó a T2 raspado por todos lados. Y aún así se bajó entre los 10 primeros, soltó a Cameron Burff en bici, le quitas, es verdad, a ver, es ciencia ficción, pero si le quitas los 5 minutos de las rampas y tal y cual, es el único que se acerca un poco al parcial de las 4 horas 30 que hicieron los de cabeza. O sea, es, digamos, los 6 de cabeza que se bajaron, que volaron cerca de 4:30, el siguiente mejor parcial sería el de Marquardt, un poco teniendo en cuenta los problemas que tuvo. Lo malo es que lleva mucho tiempo con esos problemas de rampas y los va mejorando un poco. Ayer en la transición no tuvo, pero en cuanto se montó la bici sí. Entonces no consigue solucionarlos todavía y claro, no puede regalar 5 minutos nada más salir del agua. Estaba mirando también para compartir, para seguir con el capítulo de españoles. Sé que Montragueta hizo 4 horas 45 minutos, incluso, pues bueno, pues lo que decíamos, ¿no? Mejor parcial que un bicampeón del mundo. ¿2 o 3 campeonatos del mundo, Lange? 3. 3. Pues tuvo un mejor parcial
que Lange intentaba buscar al parcial de Antonio Benito. No sé si alguno lo tenéis ahí en mente. Sí, 4:44. Un buen 4:44, pues nada, en bicicleta no hubo tanta diferencia entre los dos españoles, pero bueno, una carrera que finalmente, como decía Roger, entre la suma de todo, ¿no? Que ya sabemos que el triatlón es la suma de todos los sectores, se llegó a una carrera a pie que ya se preveía que iban a haber cuchilladas y ahí, bueno, yo no sé, yo sí que estoy viendo la carrera a pie, la maratón prácticamente completa, yo no sé hasta qué punto Iden y Blumenfeld, ese binomio que hicieron, les ayudó a subir el podio o realmente esa pelea que tuvieron les dejó fuera de la victoria. No sé cómo habéis leído vosotros la carrera. Evidentemente, recordemos que estuvo Iden y Blumenfeld liderando la carrera a pie durante mucho tiempo. Incluso dejaron atrás a Stors en un primer input. Por detrás venía pues, bueno, Slylo y Manriel y compañía intentando recortar. Pero tuvimos una batalla primero entre los noruegos y luego se sumó a la fiesta. Pero a ver, ¿qué pensáis vosotros? Me gustaría saber sobre esa batalla o colaboración del binomio noruego Blumenfeld y Den Rouget. Bueno, son compañeros de entrenamiento, gente que pasa muchísimas horas solos, los mismos, no sé si fue Iden o Blumenfeld que comentaron, creo que fue Blumenfeld que comentó que gran parte de su éxito de los últimos 10-15 años era poderse haber rodeado de Iden y de Stornes, o sea, de sus compañeros de entrenamiento. Entonces, pues en ese momento que estás liderando un campeonato del mundo, estás con tu compañero, pues yo creo que si ya de por sí, cuando estás en la maratón de un Ironman, estás un poco en una burbuja, pues si además vas con tu compañero de entrenamiento, vas ahí, bueno, en el ritmo más o menos que tendrían planeado, pues son ellos un poco los que en un momento tienen que, vale, darse cuenta de, bueno, estamos o no en situación de carrera, porque si no es como uno apalancándose en el otro, etcétera, etcétera, y así, bueno, pues a lo mejor fue por ahí que Storms fue el único que mantuvo el ritmo y terminó ganándoles y ellos se metieron en esta pugna personal porque se conocen tanto que bla, 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 pero vaya, yo creo que finalmente termina por ser, no sé, la carrera justa, porque al final el más constante con un ritmo altísimo gana y ellos que se están atacando, pues Comentaba Fuentes que todavía estamos mirando incluso los parciales y al final es el premio a la regularidad con un parcial de auténtica locura. Lo decía Rudier, 2 horas 29, récord en un Mundial Ironman y además que ese récord viene de una persona que debuta en un Mundial Ironman sin haber sin haber ganado nunca ningún otro Ironman. Habíamos comentado que hizo quinto en Texas y tercero en Frankfurt, creo que habéis comentado antes de grabar, con lo cual, hostia, a su tercer Ironman vencerlo, conseguir un récord. Y ojo, que no es un Ironman cualquiera, que es Nita. O sea, que el desnivel de bici es importante. Comparte, por favor, ahora en abierto ese estudio que has hecho, ese análisis de las carreras a pie de los dos? Sí, a ver, se veía que Stones fue el más constante de los tres. Viendo sus parciales va todo el rato a un ritmo más o menos de 3:30, 30 y poco. Y en cambio Blumenfeld e Iden sí que se ve que tienen, por ejemplo, la segunda vuelta cuando soltaron a Van Riel y a Lidlow, meten 2-3 kilómetros por debajo de 3:20 cuando se fueron los dos solos. Ahí soltaron a Stones, por ejemplo, él decidió que ese ritmo era demasiado. Y yo creo que fue inteligente porque los otros lo acabaron pagando. No creo que el resultado hubiese cambiado realmente porque Stones demostró ser capaz de ir a ese ritmo constante hasta meta y Den tuvo problemas que vomitó y tuvo unos problemas de estómago que al final se recuperó y luego Blumenfeld ya le dimos llegar acalambrado. Entonces igual lo pudieron pagar por esos cambios de ritmo, puede ser, pero yo creo que se le vio una consistencia y una solidez que seguramente se habría llevado la carrera igual. Claro, ahora esto, claro, con un ganador sorpresa, como hemos demostrado todos que no ha acertado prácticamente nadie el podio de Casper Storm, podemos intentar ahora decir que si hay un relevo en el tema de un rey, ¿no? Habíamos hablado de desbancar a Frodeno en su momento, habíamos hablado también de Sebastián Kiel en su momento. Todos han sido muy buenos, siempre aparece uno. En el momento Iden, cuando ganó Blumenfeld, pero parece que Stors ahora mismo, ¿creéis vosotros que esto puede tener continuo en la larga distancia? O sea, está claro que los noruegos mandan, luego podemos analizar si queréis el por qué. Nunca había pasado un non triple
podio de un mismo país. Habíamos tenido alemanes, habíamos tenido estadounidenses muchos años atrás, pero yo lo estuve mirando por bichear. Noruega es un país con 4 millones de habitantes, de los cuales 3 han subido al podio del Campeonato del Mundo Ironman, que es un 0,005% de los noruegos han subido al podio. Y parece de risa, pero es que realmente 4 millones, creo que por ejemplo en Barcelona, solo en Barcelona ya hay 4 millones de habitantes, con lo cual lo de Noruega podemos dedicar que otro episodio, pero está claro que algo está haciendo esta gente y ya entendemos por qué el salmón está tan cara, ¿no? Exacto. O sea, y todo el día deben estar ahí desayuno, comida, cena con el salmón. Es la clave, el omega 3 al final. Me No, pero cambio. supongo que estaréis de acuerdo, ¿no? Que a lo que comentabas al principio, Lailo que ha dicho que se sube un nuevo vagón al tren noruego, o sea, el hecho de que Lailo ya hinque la rodilla al suelo y reconozca la supremacía de Noruega y a mes me ha salido catalán ahora, a más tenga a Casper Pestor ya entre los favoritos a lo que puede ser el futuro inmediato a la larga distancia, poco más podemos decir nosotros, ¿no, Gonzalo? Hombre, es que cada uno tiene un mundial de larga distancia. Uno fue el de San George, Iden en Kona y Stones aquí. No sé, a mí me pareció que Iden volvió a ser un poco el que era, pues se le dio muy bien. De hecho, yo al principio del maratón pensaba que era el que veía más fresco y tirando todo el rato. Y para Kona 2026, no sé si veremos la evolución de Stones, como si puede volver a ganar otros Ironman, o aunque no ha ganado en todo el año, será también favorito para Kona. Pero yo creo que ahí Iden, si vuelve al nivel que estaba en 2022 y al que ha estado prácticamente en esta carrera, puede ser para mí el favorito. Ahí ya ha derrotado a Blumenfeld en su día. Entonces, Blumenfeld siempre está ahí también, porque este año llevaba el mejor parcial de carrera a pie en todas las que había corrido. Entonces, a pie en principio era el favorito Blumenfeld. Pero bueno, ya se ve que Iden puede tener quizás un puntito más en carreras tan extremas. No sé, Está claro, está muy igualado todo. está claro que una buena noticia es esa, ¿no? Que Aiden, que si miramos un par de temporadas atrás, lo damos ya como finiquitado. De hecho, bueno, básicamente creo que él mismo incluso no sabía hacia dónde reconducir su vida. Por suerte para el espectáculo, de suerte del triatlón, lo hemos recuperado y digamos que parece claro que ha salido de esa oscuridad, ¿no? En la que había estado estos años atrás, Rusia. Sí, no. Y que al final yo creo que para ganar un mundial, cuando estás yendo tan al límite, lo quieres que querer mucho. ¿No? Y al final, pues en el caso de los otros dos, pues ya son leyendas del deporte, ya lo han conseguido todo. Son gente que han cambiado el deporte y esta carrera, digamos, que no tampoco les hubiese cambiado como si lo ha hecho seguro a Storms, que al final pues lo catapulta a la primerísima línea mundial. Yo creo que ese pequeño porcentaje que necesitas para dar ese extra o para sacar tu mejor versión, pues fue lo que hace que Stornes gane ayer. Y al final, pues bueno, pues ahora mismo tienes a los tres. Esto viene de hace pues 15 años, hacía un post el seleccionador de Noruega, eh, bueno, vanagloriándose o estando muy orgulloso del trabajo, pues que bueno, pues es esto que al final viene de muy lejos, de tirar muchos huevos contra la pared, de mucha gente que se queda por el camino y al final ellos tres son pues el producto de un plano, de un método llevado a la perfección. Sí. También, bueno, dentro de esa carrera a pie, y además también lo habíamos hablado con Gonzalo Fuentes de lo que podía pasar con Van Riel y al final ahí sí que la clavaste, es decir, habíamos dicho que de hecho él salió a reventar la carrera y al final la carrera le reventó a él. Yo creo que Van Riel también llegó, se le veía entrando apuradillo, si bien habíamos visto esa entrada, esos últimos metros de Blumenfeld, que yo creo que todos estamos encogidos porque a falta de menos de un kilómetro, si revienta ahí por unos calambres y pierde el podio. Yo creo que, hostia, hubiera dado mucho que hablar, pero bueno, luego Van Riel también entraba bastante perjudicado, lo intentó, yo creo que hizo una carrera valiente, Gonzalo, pero al final acertaste tú, se le hizo larga la maratón. Sí, sí. Lo de Blumenfeld me pasó a mí un año en Gandía. Me dio un calabrazo a 200 metros de meta.
yendo primero. Pero bueno, me tuve que tirar al suelo, estirar. Yo, Blumenfeld lo llevó más dignamente. Yo me tuve que tirar ahí. Pensaba que no llegaba, menos mal que estaba ya viendo la meta. Y lo de Van Riels, a ver, él comentaba que había perdido unas 5 semanas sin correr. Luego ya había podido correr las últimas 4 o 5 y había podido meter volumen. Pero claro, no es suficiente. Al final él hizo su apuesta en bici. Gracias a eso prácticamente se aseguró con el margen que habían sacado, tenía ya el top 6 bastante encaminado. Y bueno, en los últimos kilómetros pudo ganar un puesto con Laidlaw también, así que yo creo que viendo cómo llegaba, yo creo que estará satisfecho. Tendrá esa rabia de pensar, joder, Niza era una carrera para mí, de haberla podido preparar al 100%, quizás podía haber peleado la victoria, pero para cómo se dio, que estaba hace un mes que pensaba que no iba a poder correr, pues al final acabar con un cuarto puesto, él se lleva ya el aprendizaje o la experiencia de decir, mira, estoy aquí y soy capaz de todo. Entonces, No, es que el año que viene... si miramos los nombres y posterior a la carrera, habíamos hablado de que se han sumado mucha gente nueva a este carro de la larga distancia, por suerte. Cada vez está más difícil, y sobre todo lo que decía Roger, ¿no? Probablemente es el campeonato del mundo Ironman masculino con más nivel de los últimos años que os recuerde, porque podría tener un top 5, top 8 más o menos, ahí se pelearía, pero este año era muy complicado. Y por ahí, por ejemplo, también se suma Jonas Schomburg, que a pesar de que, bueno, al final no consiguió aguantar el nivel que demostró en natación, acabó sexto. Tenemos a Nick Thompson, séptimo, que también es otro nombre a tener en cuenta. Y luego habíamos hablado también antes de empezar a grabar, el debutante, otro rookie como es Jamie Riddle, que 8 horas 15 y 10ª posición. Con lo cual está claro, bueno, aparte bueno, pues de los de siempre, gente que tuvo mala suerte. Está claro que creo, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, que esta carrera marca un antes y un después en lo que esté la larga distancia. Es decir, ayer yo me pareció vivir una T100 en cuanto a ritmos y en cuanto a intensidad y en cuanto a pelea, ¿no? Que otros años estaba todo mucho más difuso y este año se ha decidido todo. Durante todos los sectores ha estado muy reñido, Gonzalo. Sí, a ver, yo he leído por ahí el dato de que solo uno de los que estuvieron en el top 10 del año pasado estaba en el top 10 de este año, que era Patrick Lance, de primero a noveno. El resto, todos eran diferentes, ninguno había estado el año pasado. Eso es un reflejo de que, bueno, ha entrado gente nueva, gente como Blumenfeld, que el año pasado no rindió, este año sí que ha estado delante. Y que bueno, ahora cada vez hay más candidatos para cualquier carrera y todos van a tope intentando gastar su bala y si no sale, pues a por otra cosa, pero van all in toda la carrera. Y luego la diferencia, yo creo que a mí hay una diferencia clave en el que es el circuito de Niza de bici respecto al de Kona, en el que en Kona siempre vemos grupos de bici muy grandes y al final es muy difícil romperlos y muy pocos, casi nadie tiene la capacidad para romper esos grupos de bici. Y aquí en Niza, a mí este circuito la verdad que me ha encantado y creo que la bici es más justa. Cada uno tiene que demostrar su habilidad y tienes tanto que subir, bajar, llanear, lo tiene un poco todo. Entonces, Kona es Kona, pero el circuito de bici de Niza yo creo que hace que la carrera tenga un poco más, sea más espectacular la bici y quizás también un poco más justa. Claro, además, ese circuito que comentas de Niza, has dicho no, que solo ha repetido Lange entre el top 10, pero es que también es otro circuito. Es decir, al final, el año que viene veremos si este top 10 de este año tiene el mismo rendimiento en Kona o se mueven muchas fichas. Está claro que hemos visto a Blumenfeld. Bueno, Blumenfeld ganó en San George. Tampoco es que en Kona haya hecho una mejor carrera pasado. Tercero un año. Claro. De mi- Que creo que hay una cosa buena, ¿no? Que al final, si es siempre la misma sede, más o menos puedes saber cómo está la gente de un año para otro sobre un mismo circuito. En cambio, cuando va cambiando de circuito, las características del circuito que habíamos hablado en la previa la semana pasada pueden definir un poco pues, los puestos en carrera, ¿no? Y el año que viene seguramente sabremos si estos top 10 o top 15 están en las primeras posiciones, cómo de determinante es el circuito de Kona, que todo apunta a que eso va a seguir para allí. Y luego quería hacer otro apunte, Roger, que estas cosas también te gusten a ti. No sé si viste ese momento en el que Blumenfeld va corriendo ya tercero y un grupo que adelanta se le pone a hablar al lado. O sea, le adelanta y le mantiene el ritmo, se pone al lado y le empieza a hablar.
y Blumenfeld incluso le sigue la broma o sea, en ese momento agónico de correr a 3:20, 3:30 que te estás luchando el podio, Blumenfeld tiene el gesto de ser amable con ese grupo de edad, porque yo pensé, para mis adentros, ¿qué hace ese imbécil, no? ¿Qué haces, tío? Estás jugándose un podio en campeonato del mundo. Hubieron varios, ¿eh? Pero en ese momento, o sea, Blumenfeld fue amable, ¿no? Y tal, o sea, me hubiera gustado qué pasa si eso mismo se lo hacen a Lailo, por ejemplo, ¿no? O otra gente con más... Bueno, a Laidlaw le adelantó en bici en Leeds, un grupo de edad, haciendo la broma también. Sí. Al final no se lo tomó mal. No, bueno, claro, al final share de audiencia, ¿no? O sea, el chico este que habló con Blumen, pues tuvo su ratillo, el de la bici tuvo su ratillo, bueno, mira, yo qué sé, ¿no? Pero sí que es cierto que eso, ¿no? Que hay gente que gana y encima son conscientes del deporte en el que están, ¿no? Que en cualquier otro, esto pasa en fútbol, perdón, en otro deporte. Voy a poner un pitido ahí, no quiero compararnos con ningún deporte, pero hay deportes en que, bueno, la gente no es consciente que ese grupo de edad que le hace tanta ilusión correr a tu lado te haga una broma o te hable en un momento dado. Me parece una imagen realmente interesante y que también marca un poco el carácter afable de Blumenfeld, un poco lo que debería ser el triatlón, ¿no? Que tenemos la suerte de poder competir en el mismo escenario que ellos, incluso, mira, en este caso, compartir unos metros con dos ídolos que tenemos en el momento, y eso está realmente bien y quería hacer ese apunte. Pues, Bueno, mira, perdona, Roger, y comentabas lo de la factoría noruega, que ya se ha comentado, lo hemos comentado también en Triates en Red, que este mismo podio, lo he apuntado aquí, se dio en las series mundiales de Bermuda. Es decir, Storr, Blumenfeld y Iden, 7 años atrás, habían compartido un podio en las series mundiales, para que veamos la progresión, ¿no? De series mundiales, que antes era como algo muy diferente a larga distancia. Esta progresión, este traspaso de deportistas se plasma en un podio igual en lo que es la competición más importante de corta distancia y la más importante de larga distancia. Roger, no sé si querías hacer algún apunte. sí, no, digo, si en referencia a esto, que la gente se ponga el replay de la carrera de Bermuda de 2018, que es un carrerón tremendo, o sea, como atacan en bici, como luego se va a Storms. Y ya se me ha ido lo que iba a comentar antes. Ya me... ¿Algo de que quieres bajar? Le iba a comentar. No. No pasa nada. Vale. Tío, En el Mundial de 73 de St. George, que Blumenfeld en media bajada, que ahí no iba a 3:20, ahí iba a 2:50 o así, el tío se pone para un selfie ahí. Sí, cierto. Que esto es un momentazo épico. Eso es bueno. Tiene que ser Claro. cachondo, Blumenfeld. Tiene que ser cachondo. es que al hilo de eso yo iba a comentar que cuando hicimos en Conada 2022, les veías un montón de veces entrenando y así, y estaban todo el rato rodeados de gente, sacándose fotos, firmando autógrafos, o sea, era un acoso constante de la gente y ellos siempre con una sonrisa. Y de hecho en el vuelo de vuelta de Kona a Los Ángeles, fuimos en el mismo avión que los noruegos, y había algún otro español también en el avión y así, comentaron que estuvo Blumenfeld con el airdrop compartiendo fotos que le había sacado a Iden, que se había quedado dormido en el avión, y compartiéndolo con otra gente que estaba en el avión. Y eso, que yo creo que son como es un poco su carácter, ¿no? De hacer muchas bromas y muy cercanos a la gente, muy naturales al final, ¿no? Eso pues agradece. La otra cara es Mi altura tanto tiempo tiene valor, ¿eh? Estoy compartiendo una mano en altura tanto tiempo. Yo no sé si con Guillem estaría en altura, acabaría hasta los cojones, a lo mejor al 5.º año ya. Ahora que mencionas a Guillem Montiel, porque llega a este punto, esta semana Guillem Montiel debuta en esa T100 Europesa, será su primera, y tenemos una charla que compartiremos el miércoles, que tenemos Roger con Guillem Montiel, esa dupla de Andorra trasladada al podcast. Esto lo publicaremos el miércoles para que respire un poco este campeonato del mundo Ironman. Si os parece, chicos, hacemos un pequeño respiro y vamos a analizar un poquito el papel de Antonio Benito, Jordi Montraveta en este Ironman de Niza. Si hay un deporte exigente con tu equipación, es el triatlón. Fabricamos ropa técnica pensada para optimizar tu rendimiento. Visítanos en inverstiams.com y encuentra una gran variedad de tritrajes personalizables. Elige tu estilo e imprime tu nombre.
Inverse. Push your limits. Pues bueno, vamos ya, nos hemos dejado al final un poco el papel de los españoles y que los hemos ido mencionando, como os habéis dado cuenta a lo largo del podcast, pero creo que merecen evidentemente su espacio. Y si os parece, vamos a empezar, ¿no? Siempre es que noticia quieres la mala o la buena, siempre pedimos la mala. En este caso, la mala noticia, entre comillas, es el DNF de Antonio Benito, que yo creo que lo dijo en una entrevista, no sé exactamente dónde, que él salía a arriesgar, no venía, después de la experiencia con el año pasado y viendo sus posibilidades, él iba a arriesgar y al final, bueno, supongo que eso se paga, ¿no? Y creo que en la publicación que dio en Instagram, pues creo que es una actitud bastante profesional, ¿no? Sabiendo que aún tiene T100 Oropesa y otras competiciones, Roger, nada que reprochar a Antonio Benito, obviamente. No, es que sí. O sea, además ahora está mirando el ranking de la PTO y de los que están, solo, mira, Ditlev se retiró, que está séptimo. Bueno, Laidlaw lo hizo bien, Martin Van Riel también, pero es que el resto, Wild, Jeans, Rico Bogen, Mika Nutt, Kyle Smith, Marc Guerrier, bueno, Blumenfeld también está por ahí. eh, Todos estos no están y son gente que está preparando a fondo las T100 igual que Antonio. Entonces, ya lo puso él, que es muy difícil de encabir un mundial, que es una prueba para la que bueno, es que prueba de ello son los resultados de un top 10 que cambia de un año para otro. Eso solo puede significar que la gente está durísima. Entonces, tú no puedes estar durísimo una vez al año y seguir rindiendo el resto. O sea, o haces un plató de ir un pico de forma que puedas sostener, o lo de pillar uno extremo es que luego, vamos, ya no vas a salir para nada. Así que... Sí, Antonio lo comentó en una entrevista que le escuché antes de la carrera, que tenía claro con quién no iba a arriesgar en bici y a quién sí que iba a seguir. Y está claro que los que no iba a arriesgar, que no iba a intentar seguir, eran pues los Van Riel, Laidlaw, los noruegos, pero luego fue el que se quedó con Bob Berg, se quedaron los dos mano a mano, fueron, digamos, los que más lejos llegaron, o sea, los que más pudieron seguir a ese grupo de cabeza. Y yo creo que ahí es donde gastaron muchas fuerzas, tanto Bomber como él se quedaron solos ya desde que acabaron la subida del puerto. Y ahí yo creo que gastaron mucha fuerza y los dos lo pagaron corriendo. Bomber que acabó el 13, creo, después de haber hecho podium el año anterior. Y Antonio seguramente, pues eso, se quedó, empezó a correr y a mitad de la carrera a pie vio que ya no tenía fuerzas para pelear el top 10 y que seguramente habría perdido algún puesto más. Y entonces, bueno, decidió, a ver, también estaría hecho polvo, o sea, estaría destrozado. Y entonces, sumando todo eso, pues, bueno, decidió retirarse y así poder llegar mejor a la T100 de Oropesa, que vamos, a mí me sorprende que vaya a correrla, siendo tan cerca de Niza, pero entiendo que si no en España, Antonio le haga esa ilusión. Y entonces, bueno, era una manera de guardar fuerzas y no gastar la bala en Niza y poder gastarla en Oropesa y en las otras 100 que quedan todo el año. Como decía, el miércoles hablaremos de T100 Oropesa con Guillem Montiel, una entrevista que está grabada previamente, con lo cual no sabíamos qué había pasado con Antonio Benito, pero sí que es cierto que al final Benito ha tenido buenos resultados en T100 y ha tenido malos y al final hay que descartar, con lo cual, bueno, vamos a ver cómo se gestiona eso, pero bueno, yo creo, ya lo puse también en mis redes sociales, creo que así como todos nos subimos al carro de la meloneta cuando lo hace bien, creo que lo importante es darle nuestro cariño, mostrarle nuestro apoyo, porque lo que están haciendo el equipo de los Benito pues bueno, yo creo que nos acordaremos con el tiempo de lo que han hecho. Ahora igual hay gente que no lo está valorando, que exige más de la cuenta, pero es lo que hay. Luego también, evidentemente, un campeonato del mundo con todas las obligaciones con las marcas. También sabemos que los Benito están muy volcados también en el canal de YouTube. O sea, todo eso son ruidos que también, aunque no, ruidos que vaya son obligatorios, que no puedes aislarte de ellos, ¿no? Por eso también precarrera, pues bueno, por eso es uno de los motivos por los cuales yo no les molesté, no les he escrito, no les pedí nada previo a la carrera y ahora posterior, pues bueno, intercambié un par de mensajes con Eugenio, pero creo que lo mismo, tienen que centrarse ahora en T100 Oropesa y después, cuando acabe la temporada, espero que
que nos atiendan y que tengamos un rato para aterraros aquí al podcast. Y esa ha sido la cruz, entre comillas, y la cara yo creo que tiene nombre y apellidos para el triatlón español, que es Jordi Montraveta. Lo estuvimos hablando en el grupo de WhatsApp del podcast, pero bueno, por ejemplo, Roger, con el que has compartido entrenos y has compartido ratos con él, creo que es algo muy merecido, ¿verdad? Bueno, es simplemente una animalada, o sea, es que para que la gente lo tenga un poco, lo ubique un poco, este tío hace un mes hizo tercero en Embrun, o sea, hace un mes que Embrun seguramente, bueno, Gonzalo lo puede decir, yo creo que es el Ironman más duro del mundo, ¿no? Seguramente. Sí, seguramente. Y ¿No? quitando los extremos que hay por ahí que tienen ya la trail y un Sí. Norseman, el Ultraman y así, pero Y, sí, y- de los más duros seguro. Y él mismo es un tío que te dice, ostras, es que para Embrun necesitas lo que comentamos, de un pico de forma de un solo tiro, de llegar ahí a fondo y es que, bueno, el valor que tiene eso, tener ese gran resultado y al cabo de un mes, bueno, tener una performance increíble porque hablamos de que nadó bien en bici, bueno, a su nivel increíble, como siempre, es una moto, y luego corriendo tenéis que ver o sea, el archivo de Strava que ha subido Jordi. O sea, es una maratón a 3:52, pero es que además es saliendo a fuego. O sea, es el tío arriesgando, yendo a por todas, sabiendo que es un mundial y el tío, pues mira, quizás llega a ir un poco más lineal y a lo mejor termina un poco más adelante, pero es que es un tío que es un animal competitivo y es que es tremendo, tremendo. Top 20 en tu primer mundial de Ironman después de Brun y de una temporada tremenda, es que es Para brutal. poner contexto a lo que dice Roger, para poner esto en datos, no en resultados, Montra ha salido el 37 del agua en un parcial de 51-29, mejor del que nosotros quizá habíamos pronosticado en carrera. Una transición muy rápida para lo que es un atleta de media distancia en 2 minutos 25. Evidentemente estoy viendo directamente la aplicación de Ironman, no me lo sé de memoria. Pero luego en la bicicleta remontó de ese 37 posición, remontó 20 posiciones en bicicleta. Eso es lo que os puede dar a conocer un poco lo que hizo Montraeta de... No, es que no es que avances 20 posiciones en una cicloturista o en un Ironman o una prueba convencional, es que has adelantado a 20 personas que son los mejores del mundo y luego, pues bueno, ahí sí, en la carrera a pie perdió 3 posiciones, pero insisto, solo 3 posiciones lo mejor de lo mejor de cada casa para cerrar una maratón en 2 horas 43:16. Esos son los datos de Montraveta, que evidentemente si los comparas con los de Casper Stolz o los noruegos, pues hombre, queda un poco diluido, pero hay que ponerlo en su justo contexto. Y hay una cosa que creo que la compartiremos los tres, que es una frase que me quedó de Frodeno en una entrevista que le hice en Ibiza hace unos años, hablando de Javi Gómez cuando ya había anunciado la retirada o estaba lesionado, no recuerdo por qué no estaba en la escena. Y Frodeno dijo de Noya, es un tío de los que no dice, pero hace. Y creo que Montraeda es perfectamente extrapolable. Un tío que no lo ves en redes, bueno, lo justito que le obliga a las marcas para poder tener un poco de retorno, pero es un tío que, oye, va callado, no hace nada y luego te metes a ese carrerón y creo que eso le da doble valor Fuentes. Sí, solo estaba viendo la clasificación. Iba a decir que si miras los que tiene alrededor, está justo detrás de Cameron Burf, delante de William Hirsch, que ha hecho octavo en las últimas dos T100, delante de Jan Stratman, que quedó tercero en Challenge Roth, y delante de León Chevalier, que era líder de las Ironman Pro Series hasta esta carrera, y delante justo de Joe Skipper. Esos son los que tiene justo detrás. Que además es eso, Maurice, miramos lo de Upmods, claro, claro. Pero, y además, es que no es eso, o sea, ya no miremos los nombres, miremos los apoyos que tienen esos nombres, porque Montraveta, ya sabéis que es profesor, está en el INEF, bueno, en la Universidad de Ciencias de la Actividad Física y Deporte, entrena gente, o sea, tiene que pegarse sus horitas de curro, igual no está en la obra picando piedra durante 8 horas, pero tiene un curro que no le permite, como al 99% de estos nombres que ha mencionado Gonzalo Fuentes, el hecho de estar descansando, durmiendo, comiendo, que es lo que debería hacer un pro. Por lo tanto, yo creo que hay que poner en valor hoy y siempre lo que hace Jordi Montraveta
y extrapolarlo con cariño a lo que hacéis algunos de vosotros, que también currando vuestras horas e intentando dar el mejor parcial. Y bueno, ahora Roger, que se le acaba la vida de vividor, y me he enterado de que ya tiene trabajo, de que se incorpora al mercado laboral, o eso parece, con lo cual empezaremos a ver la performance real de un Roger trabajador. Chicos, Tiempo, ¿eh? ¿el qué? Se está compaginando desde hace tiempo. A ver si has querido ponerlo de excusa, ¿no? Exacto. Ahora, sé que os vais a cagar. Bueno, Va a tirar de los calambres del Slow para las exacto. Estaba apuntando alguna de esas. La jornada laboral, me cago en Dios. Pues señores, con la bromas aparte, creo que hemos tenido un domingo muy interesante. Para mí también he pasado un muy buen rato con vosotros, un podcast, yo creo que de lo que digo, ¿no? De hablar de algo que nos apasiona, de compartirlo con vosotros. Os quiero dar las gracias tanto a ti, Roger, como a Gonzalo Fuentes, como a Julen, que no está ahí, como a Irra, como a todos los que han participado por aquí. Ya os avanzo que tendremos también al bueno de Xandre participando como tertuliano en alguna ocasión. Tenemos en breve aquí en Montiel. Y esto es un poco la esencia, ¿no? De Triates en Río, de Triatlón en Vena, de gente que vivimos esto con pasión y que intentamos transmitirla. Por tanto, yo quiero dar las gracias a vosotros, a todos los que nos seguís semana tras semana, y aprovecho para hacernos un poquito de autobombo, ¿no? También de vez en cuando, como mi abuela ya falleció, pues me lo digo yo a mí mismo, el episodio previo a la Ironman de Niza, entre todas las plataformas, alcanzó las 6.000 reproducciones, con un pico muy, muy fuerte en Spotify, una cosa que no es un sitio donde realmente estamos tan intensos. Y bueno, yo creo que es algo de que algo, no sé si lo hacemos bien, pero lo hacemos con cariño. Por lo tanto, gracias a todos los que nos acompañáis semana a semana. No nos los merecemos, Roger. Clarísimamente no. Al menos para los de Spotify habría que haber más contenido de ASMR, o si tienes que comprar las guarradas esas y hacerle al micrófono. Oye, si hay que invertir en eso y al final de cada podcast te pongo a ti a tocar un micro, los ponemos de Gonzalo Fuentes. Imagino que también esos números motivan, ¿no? Volver la semana que viene el podcast. Sí, o me preocupan, 6.000 personas nos han escuchado sin nombrar a Stones. Joder, es ridículo. A lo mejor es por eso, que han empezado a pasarse. Mira, no nombren a Store, nombren a Store. Pero bueno, pues Gonzalo Fuentes, Roger Mañá, Parroquia, gracias por compartir vuestra pasión y vuestro conocimiento. Nos vemos la semana que viene. Bueno, nos vemos el miércoles con Guillem Montiel y la semana que viene, como siempre, el lunes, para traeros el triatlón a casa. Un saludo, tripaníacos. Chao. Pero O